¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la ley Ómnibus arrasando las leyes ambientales en la Argentina con otro notable invitado, Enrique Viale, abogado ambientalista directamente desde Buenos Aires. Enrique Viale, una cálida bienvenida al programa. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto enorme estar con vos nuevamente. El gusto es mutuo. Entonces, Enrique, tus palabras leo textualmente. En la región más desigual del planeta, América Latina, marcada por el extractivismo, no es casual que los mapas de la pobreza coincidan con los mapas del extractivismo. Y sigues, dices tú, esta ley ómnibus tiene nombre y apellido. Salvemos las leyes ambientales. Comencemos, Enrique, por explicar de qué ley ómnibus estamos hablando en Argentina con un proyecto del nuevo presidente de ultraderecha, Javier Milei. Claro, una de las primeras medidas que tomó el presidente Javier Milei, el flamante presidente de Argentina, es enviar al Congreso un proyecto de ley considerado ómnibus. Se lo llama ómnibus por lo grande que es, ¿no? Ómnibus, podría llamarse micro, no sé. Eh, por lo extenso, modifica casi 300 leyes en un solo proyecto. Y entre ellos hay un capítulo ambiental, ¿no? De modificaciones de las cuestiones ambientales que son gravísimas. Todo el proyecto es gravísimo, ¿eh? El proyecto es un ataque a libertades individuales, a derechos laborales, derechos conquistados durante décadas con el sacrificio y el cuerpo de miles y miles de personas. Genera un retroceso enorme a la cultura también un ataque muy grande, y también a la cuestión ambiental. Y bueno, y una de las cosas que hace es fomentar el extractivismo. Por eso nuestras primeras conclusiones tienen que ver con eso, es decir, ojo con este proyecto que hace una regresión ambiental, modifica dos leyes que son el corazón, la columna vertebral de las leyes de protección ambiental de nuestro país, que es la ley de protección de bosque nativo y la ley de glaciares, o la ley de protección de glaciares también. Ambos las modifican regresivamente, es decir, para permitir, en el caso de la ley de bosques, el desmonte y la deforestación en zonas que actualmente está prohibida por la ley. Es decir, lo que hace la ley de bosques es bastante sencillo: divide los bosques nativos de nuestro país, de Argentina, en bosques de alta conservación, mediana y baja conservación. En los de alta y mediana, la ley actual prohíbe expresamente tocarlos, desmontarlos, deforestarlos. Bueno, lo que hace el proyecto de ley es decir, no, ahora en esos lugares se va a poder deforestar y desmontar. Es decir, que en todos los bosques de nuestro país quedan a merced del agronegocio. Recordemos, Jorge, que quienes están detrás de este tipo de reformas es fundamentalmente el agronegocio que avanza sobre estos territorios para avanzar con la frontera agropecuaria, ¿no? Enrique, y tú sos muy preciso, tú dices, esto tiene nombre y apellido en el Mm, sentido que este proyecto o esta parte del proyecto de Ómnibus, mm. dices tú, está redactada por los abogados de grandes grupos o grandes intereses. Nómbranos, en tu opinión, quiénes son esos nombres y apellidos. Bueno, hay un personaje, una persona muy, pero muy influyente, que es titular de un grupo económico que es del más grande de Argentina y de los más grandes de América Latina, que es Eduardo Elstein, titular del grupo IRSA. IRSA es un conglomerado de empresas, es el mayor terrateniente de Argentina, es gran terrateniente en Brasil también, ojo, y en Uruguay. Tiene grandes intereses en minería, en agronegocio, en inmobiliaria. Es el dueño de todos los shopping, los malls de la ciudad de Buenos Aires. Si juntáramos todas las propiedades que tiene IRSA en la ciudad de Buenos Aires, tendría un barrio entero, Jorge, para que te des una idea. Pero esto es algo literal, no es una forma de decir. Es literalmente así. Eh, este grupo tiene en la provincia de Salta, que es en el norte argentino, una de las zonas más castigadas por la deforestación, donde avanza el modelo sojero y la ganadería sobre bosque nativo, sobre territorio campesino e indígena. Tiene una finca, una propiedad muy, muy grande, donde tiene 150.000 hectáreas, 150.000 hectáreas, es 8 veces la ciudad de Buenos Aires, para que se den una idea, que actualmente la ley de protección de bosque, la actual, no permite desmontar o deforestar porque son de mediano o alto valor de conservación. Es decir, están marcadas como amarillas o rojas, es porque es como una especie de semáforo.
Es decir, actualmente no las puede tocar, son propiedad de él, pero no las puede tocar. La reforma de la ley lo que le habilitaría es que esas 150.000 hectáreas sean desmontadas, deforestadas para plantar soja. Es un negocio de miles de millones de dólares. Le estoy diciendo que con un chasquido de una ley de una noche, o de 2 noches, ¿no? Una de diputados y otra de Senado, se beneficiaría expresamente. No es el único, Jorge. El actual ministro de Economía de la Nación, Luis Toto Caputo, Luis Toto Caputo, también es socio en una empresa que tiene propiedades, tiene campos en el norte argentino, en este caso en Santiago del Estero, con lugares protegidos por la actual ley de bosque que, si se modificara, podría desmontar y enriquecerse enormemente. Enriquecerse a costa de nuestro ecosistema. ¿Y sabes qué más, Jorge? Alguien muy conocido, el expresidente Mauricio Macri también. El expresidente Mauricio Macri, en el conglomerado de empresas que tiene, ustedes saben que es un empresario, en realidad es un heredero de empresas muy grande, eh, una de sus empresas tiene también 10.000 hectáreas, también en Salta, con bosque nativo protegido por la ley actual, además que hace mucho tiempo viene pidiendo que se desproteja, porque lo quiere desmontar, es decir, la intención ya está clara. Bueno, en caso de que se modifique la ley, sería otro de los beneficiados. Son grandes corporaciones muy cercanas al presidente. Bueno, uno es el ministro de Economía actual. Recordemos que Eduardo Elton es titular también del Hotel Libertador, que es el hotel que estuvo alojado hasta hace una semana, 10 días, el presidente de la Nación, y que estuvo toda la campaña. Recuerden eso. En Argentina está esa curiosidad que hace muy poco tiempo se mudó a la residencia oficial, sino que vivía en un hotel lujoso, ¿no? Eh, donde estuvo toda la campaña. Bueno, el titular del hotel es Eduardo Elton, ¿no? Esos son. Eso es. Esto esconde detrás negocios, no es ni siquiera una cuestión ideológica, ¿no? Y Y tú en el decías, caso de la ley de glaciares, te puedo decir también, Jorge, que sí, adelante, si tienes ahí un nombre que nos puedas y aportar. es una empresa muy poderosa, la más poderosa en minería del mundo y una empresa más poderosa del planeta, en todo sentido, que es Barrick Gold, ¿no? La famosa empresa que tiene propiedades mineras. No es la única empresa, pero hay varias empresas, pero entre ellas Barrick, que tiene propiedades que actualmente la ley de glaciares prohíbe avanzar con minería porque hay glaciares o ambiente periglaciar. La reforma que propone de la ley de glaciares el presidente es achicar notablemente el área protegida, sobre todo en la cordillera y precordillera argentina, ¿no? Donde hay glaciares, algo que es bastante lógico, ¿no? Los glaciares son las fábricas de agua. De ahí nace la mayoría de los ríos del país. No podés hacer minería sobre eso porque los tenés que destruir. Y ese es el gran problema, Jorge, en materia ambiental, que en estas cosas, una vez destruidas, no hay vuelta atrás, no hay forma de recuperar un glaciar destruido, no hay forma de Ahora, recuperar un bosque destruido, ¿eh? No se plantan plantitas, no se tiran semillas, y estos son procesos de siglos. tú Eh, decías entonces, Enrique, pones énfasis, ¿no? En lo que tú estás leyendo en esta propuesta de ley, en este proyecto, dices tú, el mundo va para otro lado. La Unión Europea anunció que el año que viene no autorizará importaciones de carnes y granos de lugares con desmonte, y acá, dices tú, cambiamos la ley de bosques. claro, Toda la geopolítica mundial está marcada por los debates ambientales, pero esta ley Omnibus, que tiene en total 664 artículos, y como tú decís, más de 300 que son leyes, tiene nombre y apellido. Entonces, acá, para ponerle un gran titular a todo lo que nos vienes describiendo, esto es un gran acto de corrupción. pero por supuesto, detrás de cada artículo de la ley hay un conglomerado económico, ¿eh? No solo en lo ambiental, digo. Todos tienen sus autores, ¿no? Detrás de esto está este. Es como que hicieron como una gran ronda de negocios. Es un gran plan de negocios de pocas corporaciones, ¿no? Negocios para el país. Y en materia ambiental, aún en forma estrictamente económica, si uno pudiera sacar la cuestión ambiental, la cuestión ética, si uno pudiera abstraerse de eso, aún en términos económicos es una torpeza, ¿eh? Por lo que dije, por lo que comentaste recién, lo que leíste recién, que yo lo dije en el plenario de diputados. La Unión Europea anunció eso, que el año que viene no va a comprar granos ni carne de lugares con deforestación. Entonces, ¿dónde vamos a colocar la venta de nuestros excedentes agropecuarios, ¿no? ¿Dónde vamos a colocar la carne argentina, la famosa carne, si ya la Unión Europea empieza con eso y después van a empezar otros países? Los debates internacionales están marcados por esto.
Y además, también un poco retomando lo que releíste mío del principio, el extractivismo en América Latina solo deja más desigualdad y pobreza. Es la historia de América Latina desde su conquista, ¿no? No hay región en el mundo que haya logrado un verdadero desarrollo socioeconómico basado en la sobreexplotación de su naturaleza, de sus territorios. Por el contrario, ¿no? Los mapas de la pobreza en América Latina coinciden con los mapas del extractivismo, donde hay gran minería, donde hay mucho petróleo, donde hay soja, monocultivo, en nuestro caso es soja, soya, le dicen en otras partes de América Latina, pero en otros son otros monocultivos. Esos lugares están marcados por desigualdad. América Latina es la región más desigual del planeta. No la más pobre, pero sí la más desigual. Y esto está muy relacionado con el modelo extractivista, por eso nosotros cuestionamos. Y este proyecto de ley ómnibus, sumado al DNU, no olvides, Jorge, que en los primeros días de gobierno sacó un decreto de necesidad de urgencia, DNU, así se llama, decreto de necesidad de urgencia, que es algo que establece nuestra Constitución para situaciones totalmente excepcionales, un terremoto, situaciones de emergencia, donde el Congreso no puede sesionar, donde también modificó casi 300 leyes. Y entre ellas derogó la ley de extranjerización de la tierra argentina o la ley de tierras rurales, que ponía un límite a la compra por capitales extranjeros, no solo de tierra, sino también de nacientes de los ríos, de cuerpos de agua, de glaciares, etcétera, de poner un límite. Eso está derogado actualmente porque, a diferencia del proyecto de ley ómnibus, tiene que ser aprobado por el Congreso. El DNU entra en vigencia a partir de su publicación en el boletín oficial. El combo, Jorge, DNU, proyecto de ley ómnibus, es una invitación a la destrucción. Vengan, Ah, compren, pueden desmontar, pueden destruir glaciares y además les modifico la ley de quemas, que es la otra modificación que hace. Argentina estuvo marcada por incendios enormes de su territorio, muchos de ellos provocados por el agronegocio para ampliar su frontera agropecuaria, y el proyecto de ley ómnibus flexibiliza las acciones de quema. ¿No? Recuerden lo que fue el Brasil de Bolsonaro, el día que hasta Bolsonaro declaró el Día Nacional del Fuego. Todo esto no es improvisado, ¿no? Es parte de todo un proceso que se da en América Latina y es gravísimo. Nosotros estamos muy preocupados, muy preocupados. En, de- Esto en se votaría en definitiva, cualquier momento. lo que tú estás diciendo es que ha puesto todo el país en venta. Claro, un gran paquete de venta, y ni siquiera venta, yo creo que de entrega. ¿No? En la venta uno recibe una contraprestación, aunque yo no pondría nunca el país en venta por más contraprestación que haya. Pero en este caso es una invitación al saqueo. Ha puesto todo el país a favor del saqueo y la destrucción. Es una locura. Ahora, también, tú me corriges si no soy preciso. En Mm, principio, este jueves, o sea, el día 25, mm, este proyecto comenzaría a ser tratado en el Congreso sí. para su aprobación, o por lo menos distintas comisiones del Congreso empiezan a desglosarlo. Y allí, En realidad, Jorge, ya eso se está tratando en el Congreso, en comisiones, en la Cámara de Diputados, que es donde el lunes pasado fuimos, en la anterior semana, fuimos y distintos lugares, organizaciones de la sociedad civil, dijimos lo que pensábamos. Eso se viene debatiendo y hay rumores de que el jueves lo trataría en el recinto ya para intentar darle media sanción, porque después tiene que ir a la Cámara de Senadores. El miércoles está el paro también, recordemos, el paro nacional, que está muy ya voy a hablar relacionado de con esto esto. un poquito más adelante, pero a Sí, propósito de eso, tú también planteas, digamos, tu preocupación a nivel nacional, pero a nivel también congresional, y tú dices, ¿de qué lado están? Y dices tú, si del lado del fuego, del desmonte y la destrucción de glaciares y de la vida, o de la del lado vida. Sí. del hobby, o, dices tú, del lado de los intereses de la sociedad y de la naturaleza. Cuando todos los miembros del Congreso, diputados y senadores, traten esto, van a tener que mostrar claramente de qué lado están, si están del lado del lobby, de lo que llamas tú la destrucción de la vida o de el cuidado de la naturaleza y la sociedad. ¿Qué te parece que puede llegar a pasar entonces, Enrique? Nosotros estamos muy atentos a eso. Cada diputado que vote esto quedará en la historia, en la peor de las historias, ¿no? Quedará muy recordado por esto. ¿Cómo vuelve un diputado a su provincia
después de haber votado, por ejemplo, una provincia como Corrientes, que se prendió fuego el 12% de su territorio y ahora vota la flexibilización de la ley de quemas. ¿No? ¿Cómo vuelve un diputado de Mendoza o San Juan, donde cada río está relacionado con un glaciar, después de votar la destrucción de los glaciares? ¿Cómo le explica a la sociedad? ¿Cómo le explica a sus hijos y nietos lo que hizo? ¿No? No es momento para tibios en Argentina, y mucho menos para corruptos. ¿No? Entonces se habla de todo, la verdad, Jorge, se habla de todo, porque votar, esto es invotable en condiciones normales. O sea, porque yo te estoy contando el capítulo ambiental, pero bueno, bien sabe, y cualquiera lo puede buscar, lo que significa el capítulo laboral, el código penal, modifican el código civil. Eh, 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 es una alerta internacional. Argentina está por pasar a otro capítulo, que no es democrático, si en caso de que se vote el DNU. Y esto lo digo con la seriedad que sé que significa lo que acabo de decir. O sea, con un análisis, o sea, Argentina está muy cerca de perder el Estado de Derecho. El sistema republicano de gobierno entre el DNU y este proyecto de ley ómnibus que delega facultades, por ejemplo. Facultades extraordinarias que está expresamente prohibido por la Constitución. En un Enrique, presidente, además, que tiene un desequilibrio evidente en sus emociones, en un montón de cosas. Le pedimos al resto de la comunidad internacional que esté muy atento a lo que está pasando en Argentina. Enrique, te invito a hacer una pequeña pausa. ¿Cómo no? Estamos hablando con Enrique Viale directamente desde Buenos Aires. Enrique, abogado ambientalista. Estamos hablando sobre las leyes ambientales que están en peligro en la Argentina con un nuevo proyecto de ley que es parte de lo que le llaman la ley Omnibus, presentada por el presidente ultraderechista al Congreso, Javier Milei. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Enrique Viale, abogado ambientalista directamente desde Buenos Aires, sobre las leyes ambientales en peligro en Argentina. Enrique, este miércoles está previsto el primer paro general convocado por las centrales sindicatos y muchas otras organizaciones en el país. Por lo menos se estiman que habrá 500.000 personas en las calles de Buenos Aires. ¿Cómo lees tú esta convocatoria al paro el día anterior a que se empiece a negociar o presentar en el Pleno del Congreso esta ley Omnibus? Bueno, si bien está convocada por las centrales obreras, ya es una convocatoria general, ¿eh? Gran parte de la sociedad civil, que no forma parte de las centrales obreras, no solo va a participar, sino que está convocando, ¿no? Del movimiento ambientalista, mucho del movimiento ambientalista, los movimientos culturales. Es decir, va a ser una marcha multitudinaria. Es el momento, ¿no? Incluso creo que debería haber sido antes, mire lo que estoy diciendo, de decir, paren un poco, ¿no? Hay cosas que tienen límites. Hay límites, hay derechos, hay pisos mínimos que no podemos bajar, ¿no? Porque nos quieren hacer retroceder. Estábamos en debate del siglo XXI y nos llevaron a debate del siglo XIX, Jorge. Estamos debatiendo cosas básicas y nos podemos reunir, manifestar. Eso está en el proyecto de ley ómnibus. Una de las partes del proyecto es que si más de 3 personas se juntan en un espacio público, tienen que comunicar al Ministerio de Seguridad. O sea, imagínense, con 2 amigos me vienen a un parque y tengo que mandar una carta al Ministerio de Seguridad. Un escándalo. O sea, cosas básicas, cosas que. Derechos humanos de primera generación que están resueltos en serio en el siglo XIX. Lo mismo si protegemos o no un bosque, eso está fuera de debate hace mucho tiempo, o un glaciar. Y nos ponen a debatir esas cosas básicas. Entonces, la sociedad argentina es una sociedad que está cansada, es verdad, de la crisis económica, una crisis económica que tiene responsabilidad en otros gobiernos, eso lo entendemos, pero no estamos dispuestos a perder derechos esenciales y además en términos económicos empeorando, porque todo se ha disparado. Entonces, yo creo que va a ser muy grande la marcha, porque hay mucho descontento, y además porque la sociedad argentina es una sociedad argentina luchadora, y que en estos momentos se muestra y dice, no, hay un límite,
¿no? Usted es el presidente legalmente elegido, lo respetamos, pero hay límites, ¿no? Y esperemos que haya mucha gente y seguramente la habrá, ¿no? Y espero que eso Ahora, influya en los debates que los diputados se den cuenta, ¿no? A quienes representan, sea a los lobbies o a la sociedad, ¿no? Es muy simple esto. entonces, Enrique, el presidente asumió el poder el 10 de diciembre, aproximadamente hace un poco más de un mes, menos de un mes y medio. ¿Qué respuesta, si hay algún tipo de respuesta a nivel de encuestas? Es decir, acá llega un presidente con un discurso, pero ultraliberal, ultraderechista, y gana cómodamente la elección con más de 54% de los votos, tú me corriges la cifra exacta. Sí. ¿Y qué En el pasa? balotaje, ¿eh? En el balotaje. Exacto, en la segunda vuelta. Claro. Y en ese sentido, ¿ya ha habido algún tipo de reacción a nivel de la opinión pública de todo esto que está sucediendo, haciendo y decretando? Y yo creo que hay muchos, incluso sus propios votantes, muchos votantes enojados, que hay que entenderlo, ¿no? Y claramente hay que entenderlo. La sociedad estaba cansada de una inflación muy grande que tenía, una crisis económica, gobiernos no abiertos a la sociedad o totalmente abstraídos, y aparece y irrumpe alguien que parece que fuera de la clase política y que hablaba de la casta, ¿no? La casta, nosotros combatiremos la casta, y metió toda la casta. Le metió toda, ¿eh? A Macri, Caputo, Sturzenegger, todos personajes de la casta, y terminó siendo que él iba a combatir la casta y parece que la casta son los derechos laborales, la casta son los glaciares, los bosques, los humedales, al final, porque los que combaten es eso. Entonces se entiende a la sociedad que votó, por qué votó a un outsider, a alguien que se consideraba un outsider, pero muchos de sus votantes yo creo que están tomando conciencia, ¿no? De que no, pará, tampoco era esto. Yo lo que quería era un cambio, no está favoreciendo más a los mismos. Hay un ajuste económico muy grande, un traslado muy rápido, un tarifazo, una devaluación enorme, rápido. Todo eso ajustó a una inflación que está totalmente descontrolada. Y la clase media, una clase media en Argentina que tiene mucha historia, ¿no? Los cacerolazos, 2001, etcétera, está empezando a sentir en sus bolsillos las consecuencias de todo este desaguisado, ¿no? Y muchos hablan de eso. ¿Cuántos meses puede durar el descontento cuando la gente no va a llegar a fin de mes, ¿no? Los alquileres se han disparado. Es una situación de una gravedad económica muy grande y además vamos retrocediendo en derechos, ¿no? Es complicado, Jorge, muy complicado. Ahora, él ha dicho de que sus principales socios, sus principales, quizás la palabra sea algo así como amigos, son o iban a ser Estados Unidos e Israel. Estados Unidos estará contento entonces con que abre toda la economía, se la entrega en bandeja para supuestamente tener oportunidades, comprar aerolíneas, Claro. la compañía del petróleo, los glaciares, la tierra. Y en el caso de Israel, ¿qué? La verdad que no se entiende, ¿no? Realmente bueno, un posicionamiento con las ultraderechas, con gobiernos de ultraderecha como el de Israel, eh, y Estados Unidos una cuestión casi cipaya, ¿no? Así decimos acá, una cuestión casi tilinga, casi colonial, ¿no? Del imperio de Estados Unidos, una entrega, casi una sumisión, y ni siquiera es Estados Unidos, sino a lo peor de Estados Unidos, a empresarios como Elon Musk, ¿no? Que se pavonea en las redes sociales, tirándose cosas incluso hasta semi-pornográficas, o sea, una cosa patética, ¿no? De un bajo nivel intelectual. Elon Musk muy interesado por el litio del norte argentino, ¿no? Para su corporación Tesla, que necesita ese litio. Es decir, una situación realmente es patético, ¿no? Es un retroceso cultural enorme, cuando Argentina siempre ha sido vanguardia, ¿no? En declaración de derechos, en vanguardia cultural, en la región y en el mundo. Pero bueno, pronto lo recuperaremos eso, ¿eh? No dejaremos de ser eso en Argentina nunca. Justamente por eso la pregunta final entonces, Enrique, es, este presidente ultraderechista, Milei, dice que hay que pasar por toda esta, entre comillas, medicina amarga para después disfrutar
de para el año 2050 ser una potencia mundial, o palabra más o palabra menos, esa es la idea, por lo menos un país del primer mundo. ¿Te parece que esto termina como el periodo de gobierno de Milei termina como? Y la segunda parte de la pregunta es, ¿termina Milei el periodo de gobierno? Bueno, es difícil contestar eso y que no se mezcle también, que no piense que yo deseo tal cosa. Yo siento que este marco de ajuste, retroceso de derechos e incoherencias de un gobierno es un combo que el pueblo argentino no acepta por mucho tiempo, ¿no? Y que, bueno, que eso puede generar situaciones de mucha crisis social, ¿no? Ya está generando, pero puede generar más. Yo esperemos que, que se den cuenta, tomen conciencia de esto, pero no parece, ¿no? Parece que profundizan. Es un gobierno como, sobre todo el presidente, muy abstraído de lo que pasa, como que no sabe lo que pasa, ¿no? Entonces se queda en las redes sociales. Ustedes saben que tuitea 24 veces por día, 24, un poco más. Si una cosa es como. Tuitea a él además. Entonces, como que y tuitea todas cosas como que él es gigante, como que él es grande, cosas complicadas. Eh, yo espero que podamos retomar el camino de la normalidad, ¿no? Y empezar a sacar a Argentina realmente de la decadencia, etcétera, que veníamos de la crisis económica. Y yo insisto, ahí vuelvo al principio. Si no discutimos el modelo extractivista en América Latina y el modelo extractivista que se nos impone colonialmente para el sobreconsumo de los pueblos del norte, de los países del norte, siempre vamos a estar igual. O sea, no vamos a ser potencia. Fue la historia que nos asignó la División Internacional de Trabajo. El único que se da cuenta de eso es el presidente Gustavo Petro de Colombia, que es el único que está discutiendo esto. Y es interesante. Ojalá que podamos en algún momento retomar esa senda y pensar una salida económica pensada desde el sur y para el sur, ¿no? Para nuestra región. Ojalá. Enrique Viale, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge. Un gran abrazo.